presentamos la reposición de un programa de archivo de RCR, 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Plomo Parejo, una producción nacional independiente de Iván Ballesteros, certificado número 741, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue grabado el 18 de noviembre del 2010 a las 9 de la mañana. Ya llegó, Ballesteros ya llegó, ya está aquí. Tú puedes intervenir. La polémica y la denuncia forman el plato fuerte de este espacio, donde se hablará sin pepitas en la lengua, de verdades y engaños. Duélale a quien le duela. Comienza Plomo Parejo con Iván Ballesteros. Pero te digo que Ballesteros está aquí. Echando plomo parejo, hablando claro y raspado de verdad. Echando plomo parejo. Pensamientos del Libertador. Un sabio no muere nunca, pues no hace otra cosa que mejorar de carrera. Simón Bolívar. Ya está aquí, tú puedes intervenir. Buenas tardes, bienvenidos promoyentes de Venezuela y el mundo. De esta manera empezó tu programa Plomo Parejo, como siempre, por La Pionera, por tu radio Caracas Radio, en su 750 AM como emisora matriz. Les recuerdo que este programa también pueden escucharlo a través de las siguientes páginas web: www.venezuelanoticia.com, www.atravesdevenezuela.com, por nuestro blog plomoparejo rcr.blogspot.com, y por las siguientes radios por internet: www.radionext.com en Miami y www.ondas.net.be, la excelencia en la web aquí en Venezuela. Nuestro correo plomoparejo@rcr.com.be, nuestros Twitter @rcr750 y @plomoparejo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el programa. Este es un programa especial que estamos grabando, por eso no damos el número de teléfono de la emisora. Vamos a grabar nada menos y nada más con mi amiga y valiente profesional del derecho, la doctora María Lourdes Afiuni Mora. Buenos días, doctora Afiuni, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Iván, ¿cómo estás? De antemano agradeciendo la oportunidad de grabar contigo un programa. Para mí es un honor. Para mí también, para mí, con una mujer que está haciendo historia en este país, y con una mujer que pues ha demostrado una entereza, una firmeza, y que está muy clara pues en lo que es el derecho en este país, lo que es la justicia. Hoy vamos a grabar un programa especial porque hoy, 10 de diciembre, aparte de ser el Día de la Fuerza Aérea, se celebra también el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Estoy equivocado, doctora? No, para nada. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y el 10 de diciembre es un año de que yo otorgué una medida cautelar y como premio fui detenida 15 minutos después. Como estamos hablando de derechos humanos, yo quiero que usted enumere los derechos humanos que se le han violentado a usted desde que usted está detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques. Bueno, desde el día de mi detención comenzaron las violaciones. La misma forma arbitraria en que fui sacada de mi despacho, el allanamiento que hicieron sin orden en un piso donde habían 50 tribunales que la podían otorgar, el derecho a mi libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa me fue vulnerado, la independencia del Poder Judicial una vez que el presidente ordenó mi detención, y desde que llegué aquí al INOF, que fue una semana más tarde que me detuviesen,
Yo creo que todos los derechos inherentes al ser humano, independientemente de raza, credo, han sido violados para mi persona, porque yo llegué y fui encerrada en un calabozo que todo el mundo sabe que tiene una dimensión de 2x3, y nada más salgo los días en que debo ser trasladada a los tribunales, donde soy llevada en un blindado, que es lo mismo que estar aquí. No he visto la luz del sol por este lapso de tiempo, no camino, no tengo derecho a la religión, no tengo derecho absolutamente nada que la directora o las autoridades superiores a ella lo autoricen, y hasta los momentos no he tenido absolutamente nada favorable de parte de ellos, nada. Ahora fíjense una cosa, yo que la conozco personalmente y me ha tocado que defenderla en diferentes escenarios, porque muchas veces la gente emite conceptos y habla cosas que no son y desconoce la realidad de las cosas. Yo quiero, primero que nada, que usted nos diga cómo llega ese caso de Eligio Cedeño a sus manos, en qué forma llega, si llegó de manera irregular o de manera regular, porque como usted manejó ese caso, así como lo manejaron otros jueces, entonces la gente dice que ya había un arreglo, que usted estaba cuadrada ya con el señor Eligio Cedeño. Vamos a despejar esta incógnita y decir a lo mejor lo que no se ha dicho en otras oportunidades, y que lo diga usted misma. Ok, en primer lugar debo aclararte que la matriz de opinión errada que pueden tener muchas personas es debido a las notas de prensa que han emitido los mismos organismos oficiales, ¿no? Es importante aclarar que no hay manera de que un juez pueda controlar que le llegue un expediente, a menos que tenga un contacto en la oficina distribuidora de expedientes penales. Estoy hablando Palacio de Justicia Caracas. Esa es una oficina que es manejada directamente por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cuyas personas que están asignadas ahí ni siquiera tienen control, o sea, no pertenecen ni siquiera a la misma nómina, por decirlo de alguna manera, de los jueces. El caso de Eligio Cedeño, y vamos a llamarlo caso Microstar, porque involucraba también a otra persona que era dueña de una empresa llamada Microstar, me llega a mí por distribución manual de esa oficina distribuidora, porque ese día se había dañado las computadoras que hacían la distribución digital, por llamarlo de alguna manera. No me correspondía a mí ese día recibir expedientes con detenidos, porque el rol de guardia de los jueces establece que una vez cada 10 días se reciben todos los expedientes con detenidos que les corresponde, y yo ya había pasado ese día. Hice mi reclamo formal, y lo que me aclararon las autoridades de esa oficina es que cuando hay distribución manual entran todos los tribunales. Levanté mi acta y dejé constancia de que estaba recibiendo un expediente en un día que no estaba de guardia, pero decirle a usted que hubo manipulación por parte mía jamás. Yo nunca he tenido ni como juez, y diría que muchos jueces no tienen manera de controlar eso. Ahora, por parte de la oficina distribuidora no puedo emitir opinión alguna, solamente que hubo un problema ese día, y en las actas de mi expediente todas las personas declararon, y hasta expertos dijeron que efectivamente se había dañado la distribución electrónica. No puedo, sería irresponsable ponerme a decir que posiblemente sí, posiblemente no. Vamos a tomarlo como buena fe. Bueno, distribuyeron ese expediente y me cayó a mí. Manipulación que me cayera a mí, jamás de los jamás. No hay forma, no quedó demostrado, no pudieron demostrar eso, ni tampoco era intención, porque como las autoridades eran otras, por ejemplo, Venecia Blanco es responsable de esa oficina, a la que investigaron fue a ella si había manipulado la distribución, y salió en el expediente que no hubo manera de hacerlo. Pero fíjense una cosa, la doctora Venecia Blanco es simpatizante y militante del oficialismo, inclusive es comadre de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, de ella no van a dudar. Primero se piensa de usted, porque dicen, bueno, ella tuvo este caso, pero y es un caso que nadie quería tener según la información que yo tengo. ¿Usted no piensa que de repente hubo gente tras bastidores que dirigió la entrega de ese caso para que llegara a su tribunal? Porque usted es conocida como una persona honesta, es lo que yo he escuchado, otros la tildan de chavista, ¿ah? Y entonces de repente, bueno, se tapaba una cosa con la otra, y como dicen que los chavistas tienen un precio en el nivel que se desenvuelva, entonces de repente este era un caso apetecible por el dinero, y entonces dicen, unos dirían, bueno, vamos a mandárselo a esta doctora que es honesta, otros dirían, bueno, vamos a mandárselo a que ella es medio chavistoide, y de repente a la hora de cualquier cosa buscamos un chivo expiatorio y queda ella. ¿Usted no cree que hubo gente interesada y manipuló eso a propósito? Mire, en relación a lo de la doctora Venecia Blanco, para nadie es un secreto que ella pertenece al oficialismo, pues, y que su labor como presidenta del circuito ha abarcado más allá de lo que establece el código.
si después consideran que es que yo era chavista, es importante aclarar, Iván, que yo no tengo 2 días en la administración pública y que yo no ingresé al Poder Judicial por pertenecer a un partido político, ni nunca me preguntaron si yo lo hacía o no. Yo estaba en la administración pública cuando este gobierno ganó, y si bien es cierto no la pasé bien porque trataron de sacar a mucha gente que había trabajado en lo que ellos antes llamaban la cuarta, o porque la palabra escuálido es más nueva para acá, yo siempre cumplí con mi trabajo y a mí nadie nunca me preguntó si yo era chavista o no era chavista. Sí es cierto que yo tenía fama de ser una juez muy dura, inquisitiva, y a lo mejor pensaron que por eso yo podría de alguna manera obedecer alguna orden. Pero yo creo que quedó claro que las cosas no fueron así. Los que piensan que soy chavista, que no soy chavista, eso, ahorita el problema no es de ideología, el problema es de principios, de valores y de hacer respetar el Poder Judicial como autónomo independiente, básicamente. Bueno, interesante lo que te plantea y se despeja esa duda, porque es que la gente, como le dije antes, emite muchos conceptos y como que hay interesados, porque fíjese una cosa, yo le voy a dejar esto en el aire porque tenemos que ir a comerciales ahorita, pero una de las cosas que se dicen es que cuando ese caso llega ya, como usted también la conocían por su honestidad y el caso tenía una serie de irregularidades, los que planifican dicen, bueno, ella va a decidir a favor de este señor que no tiene por qué estar preso, y como se habla de que hubo gente que ya había recibido dinero, y así lo ha hecho ver, el señor Eligio Cedeño en oportunidades, que parece que le pedían dinero, entonces esa gente estaba comprometida, y se arriesgaba que en algún momento este señor hablase de quién recibió dinero, y es lo que suena, que próximamente él puede sacar un listado de las personas que recibieron dinero por su caso. Entonces, bueno, buscaron una persona que soltara, pero a la hora de cargar responsabilidad que usted y no cargue el otro. Yo quiero que me conteste al respecto de esto que le he planteado, pero en el próximo segmento. Estamos hablando con la doctora María Lourdes Afiuni Mora, aquí en tu programa Plomo Parejo. RCR 750 AM les está presentando Plomo Parejo con Iván Ballesteros. Todos los días se suben al ring con los guantes puestos y nunca se sabe quién saldrá más golpeado. Es Golpe a Golpe, la mejor crónica de actualidad de la radio, con Fausto Mazó y Roberto Giusti. 2 pesos pesados del periodismo, que a punta de golpe nos brindan los minutos más entretenidos de la radio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Regresa por RCR Plomo Parejo, el espacio donde la polémica y la denuncia están en la mira de su participación. Bueno, continuamos el Plomo Parejo. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y por eso tenemos como invitada en nuestro programa a la doctora María Lourdes Afiuni Mora. Entonces, doctora, usted era una juez justa, inquisitiva, y le llegó un caso para que usted decida lo que otros no se atrevieron. ¿Usted no cree que es así, que la utilizaron indirectamente? Bueno, lo que usted me está informando de que están comentando sería, oye, me suena muy descabellado, ¿no? Sería sorprendente que hubiesen pensado en mi persona para tratar de tapar actos de corrupción por parte de otras personas. Yo cuando recibí el caso Microstar, no le voy a negar que yo pensé que dije, bueno, esto puede ser un preaviso para mí, porque saben que yo no voy a acatar órdenes de ninguna persona, sino de mi conciencia, y utilizando las únicas armas que yo tenía como juez, que eran mis leyes y mi constitución. Le puedo asegurar en primer lugar que yo no recibí presión ni llamada de ninguna de las partes, ni parte del Ministerio Público, ni parte de las autoridades del Poder Judicial, y menos aún, ni parte de los abogados o de la propia persona del señor Eligio Cedeño. Precisamente por eso se lo planteo, porque como usted era autónoma como juez, actuaba de manera autónoma, ya ellos estudiaron su perfil y sabían que, bueno, una persona que es inquisitiva también es justa, porque usted tiene una trayectoria, usted lo dijo, no tengo 4 días en la administración pública y en el Poder Judicial, entonces sabía, bueno, esta persona puede decidir por lo justo, y por lo justo me tapo yo, cobro yo, pero la que va presa es ella. Sí, esa idea se manejó y la pude haber manejado yo también
Lo que me resta por decirle es que yo al recibir el expediente yo iba a decidir ajustado a derecho y yo no iba a dejar presa una persona arbitrariamente por de alguna manera sentir temor de las represalias que pudiese tener. Siempre lo he manifestado. Yo sabía que cualquier decisión que yo tomase en el caso Microstar me iba a traer represalias, ya sea de una parte o de la otra. ¿Por qué? Porque es un expediente emblemático en el Palacio de Justicia, es un expediente que ha traído muchos rumores. ¿Por qué era emblemático? ¿Por qué era emblemático ese caso? Porque, en primer lugar, si bien es cierto que no todos los jueces teníamos acceso a las actas, se tenía conocimiento que ese caso siempre había sido lo que llamaban entubado, siempre llegó a tribunales muy puntuales donde todo el resto del Poder Judicial sabían que ellos acataban órdenes de las autoridades superiores del Poder Judicial, y para eso nadie es secreto. Te voy a poner un ejemplo. Ese caso, quien lo conoció por primera vez fue Benesi Blanco. Ella era juez tercero de control. Esa señora hizo el curso como juez titular igual que yo. De hecho, ella ingresa al Poder Judicial creo que después que yo. Esa señora, después que le dicta la medida privativa de libertad y pasan el expediente para otro tribunal, esa señora la ponen en una corte de apelaciones. Y no contento con eso, sin ser juez titular de corte de apelaciones, la nombran presidente del circuito, pasando por encima de cualquier cantidad de magistrados que estaban en esa instancia, que merecían por currículum y por ley ser presidente de la Corte de Apelaciones. Y hasta el día de hoy esa señora es presidenta de la Corte de Apelaciones. Para mí eso fue un premio, porque a todos nos sorprendió que esa señora fuera electa presidenta del circuito del área metropolitana de Caracas. ¿Por qué? Porque le dictó una medida privativa a Eligio Cedeño. ¿Por qué? Porque ese caso, después que yo lo leo, me doy cuenta de todas las arbitrariedades que cometieron allí, donde no hubo violación de derecho que no se le hiciera a ese señor, y como ese caso fue separado del caso de Gustavo Array, igual puedo decir que a Gustavo Array le violaron todos sus derechos, hasta el punto que ese hombre admitió los hechos por un delito que él no pudo haber cometido porque no era banquero. Entonces, no tengo la menor duda, después de que yo tuve el expediente en mis manos y después que yo pude observar todos los jueces que tuvieron ese expediente en sus manos y todos los fiscales, porque eso ha sido una rotación de fiscales espantosa, de que ese caso no era emblemático, ese caso era un tubo y la orden que esa gente no saliera en libertad, porque desde el primer momento no debían de haber sido detenidos, tenían que haber sido juzgados en libertad, porque no habían elementos ni para una privativa. Ahora fíjese una cosa, cuando usted me dice entubado y me está hablando de que Benesi Blanco tuvo el caso, de que hay irregularidades, entonces estamos ante unas nuevas tribus judiciales. Sí, estamos ante una nueva modalidad de judicial. Tribus judiciales que no son como las de la cuarta, que se encargaban de alguna manera sacar de los problemas penales a las personas que ellos pretendían, es decir, sacar culpables de la cárcel o de procesos en sí. Estas tribus de ahora lo que se encargan es de tapar irregularidades oficiales, metiendo presa gente inocente. Y eso es lo que yo siempre he dicho. El Poder Judicial toda la vida en este país ha estado en tela de juicio, pero lo más grave, que de un tiempo para acá lo han utilizado para meter gente inocente presa. Y no estoy nada más hablando a nivel de banqueros, estoy hablando a nivel de todo tipo de gente. Yo he leído expedientes en este penal donde hay personas que no deben estar presas, pero tuvieron un problema con una persona que tiene contacto con el gobierno o que pertenece al gobierno, pero no está en un nivel tan alto como el del presidente, por supuesto. Y están aquí presos, sin voz y sin nada. Eso es lo grave de esta tribu. Sí, ok. Hablando de esa tribu, fíjese, nombran muchas personas, ¿no? Nombran desde el Tribunal Supremo a Luz Estela Morales, nombran al magistrado Eladio Aponte, hablan de Benesi Blanco, hablan de cualquier cantidad de abogados, magistrados, jueces, fiscales, sobre todo en este caso. ¿Qué tiene que ver en ese caso Eladio Aponte? Claro, lo que sucede con estas personas que pertenecen al Poder Judicial es que de alguna manera tuvieron participación en el expediente y donde se pueden leer que dictaron decisiones que no fueron ajustadas a derecho y por ende la gente concluye, esta gente de alguna manera está participando en esta irregularidad, porque te voy a poner un ejemplo. El señor Eligio Cedeño cumplió 2 años detenido. Para nadie es secreto que después de 2 años detenido, la persona, si no ha sido condenada, tiene que ser juzgada en libertad. El tribunal de instancia se lo niega, la Corte de Apelaciones se le otorga. Le ordenan al tribunal de instancia que le den libertad al señor, y el tribunal de instancia no acata la orden de la Corte.
dando tiempo que los fiscales fueran hasta la sala constitucional pidiendo que se suspendiera esa orden. Y así lo cumplió ese juez de instancia. Y la sala constitucional en menos de 24 horas, tiempo récord, ordenó que se paralizara esa libertad. Y hasta la presente fecha, la sala constitucional, después que ordenó la paralización, nunca decidió más nada. Esos son actos irregulares. ¿Cuántas personas están involucradas en ese acto irregular? El juez de primera instancia que no acató la orden de la Corte, el fiscal del Ministerio Público que salió corriendo y metió eso en la sala constitucional, la sala constitucional que dicta una medida cautelar de suspensión de una orden de una Corte en menos de 24 horas. Entonces tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto no puede ser. Tremenda irregularidad ante los ojos de todo el pueblo de Venezuela. Pero se podrá imaginar, amigo Iván, todo lo que han hecho en expediente, que es copia y réplica de todas las barbaridades que le han hecho a ese señor. Y quién sabe cuántas personas más, y uno no lo sabe. Porque eso es lo más triste, que uno no sabe cuántas personas están pasando por esto, pero que no han tenido la oportunidad de que el pueblo, de que los medios de comunicación tengan acceso a esa información. Ahora fíjese una cosa, doctora Fiuni, ¿a quién le violaron los derechos a usted como juez que llevaba ese caso? Y en este caso le violaron los derechos humanos tanto a Eligio Cedeño como a Gustavo Array. Y fíjese, y aquí no se tomaron en cuenta por lo menos los atenuantes. Tengo entendido que el señor Eligio Cedeño, él se presentó voluntariamente cuando fue citado y quedó detenido. ¿Eso no es un atenuante a su favor que podría en un momento dado demostrar que no tiene nada que temer, que no está involucrado en ningún tipo de delito? Usted tiene razón, pero no vamos a llamarlo atenuante. Para dictar una medida privativa de libertad, el juez tiene que cumplir con unos requisitos que establece la ley, entre ellos que exista la comisión de un hecho punible, que no esté evidentemente prescrito, que existan elementos que hagan presumir al juez que esa persona está involucrada, y en tercer lugar que no vaya a haber un peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Si una persona se pone a derecho en un tribunal, yo creo que queda descartado que haya un peligro de fuga. El peligro de obstaculización cesa cuando termina la investigación. Y en el caso de Eligio Cedeño, yo al leer las actas, prácticamente la investigación había culminado cuando él se pone a derecho. Entonces no se cumplían los requisitos para dictar una medida privativa, a mi criterio, si estamos en un estado garantista donde la justicia establece que las personas deben ser procesadas en libertad. Entonces, para mí ya ahí fue ocurrió la primera violación, que ese señor se pusiese a derecho, precisamente porque se enteró de que estaba rodando una medida, una orden de captura, cuando ese señor constantemente se dejaba acostarse en el expediente que se presentaba en el tribunal para revisar sus actas. Nunca hubo peligro de fuga en el caso de Eligio Cedeño, él siempre estuvo a derecho en el tribunal. Ahí se ve la mala fe, digo yo, mala fe para mí como juez, porque yo tengo que sopesar ambas partes, Claro. Fíjese una cosa, doctora Fiuni, así como usted, el caso está entubado y usted es una presa del presidente de la República, porque él lo demostró en televisión, él pidió primero 30 años, la pena máxima, y después dijo, yo la llevaré a 35, y si tuviéramos en otra época la fusilaría, lo dijo en cadena nacional. En el caso de estos dos señores, Gustavo Array y Eligio Cedeño, se habla también de un ensañamiento por parte del presidente, que el caso viene entubado, que ellos son presos del presidente, pero aquí hasta por la mensajería de texto del programa, siempre involucran no solo al presidente, sino una hija del presidente que está involucrada en ese caso. Yo tengo que ir a un corte publicitario, yo creo que en el próximo corte usted me diga si eso es así, si no tiene nada que ver, si es conjetura de la gente, pero como dice popularmente el adagio, cuando el río suena, piedra trae. Y como está sonando lo de la publicidad, nos vamos a publicidad y después retornamos a Plomo Parejo con la doctora María Lourdes Afiuni Mora. Usted escucha Plomo Parejo con Iván Ballesteros por sus 750 AM. Conéctese la emoción del sismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico con la llave ganadora Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas,
pronósticos, trasnocho hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. RCR Deportes, 750 AM en su dial, 80 años marcando la diferencia en transmisiones deportivas. Déjate oír. Está de vuelta Iván Ballesteros, sin pepitas en la lengua, para develar esas verdades que muchos no quieren oír, por RCR. Bueno, continuamos aquí en Promo Parejo. Nuestra invitada en la tarde de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, la doctora María Lourdes Afiuni Mora. Doctora, ellos son presos, Gustavo Array y el hijo Cedeño, ¿de quién? De Chávez. Dicen que una de las hijas está metida también en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un problema entre ellos, un problema familiar, un problema de socios. ¿Qué pasó ahí? Tengo que explicarte primero que tenemos que hablar de dos tipos de verdades en la justicia. La verdad verdadera es la búsqueda de todas las personas operadores de justicia y la verdad procesal. En el expediente que llegó a mi oficina, ahí se estaban investigando, se estaban procesando la presunta comisión de 3 delitos por parte del señor Cedeño. No debemos olvidar que ya la causa del señor Arraez, cuando llega a mis manos, ya había sido separada porque él admitió los hechos por la comisión de uno de los delitos. Y él fue secuestrado en Panamá y traído a Venezuela. No puedo emitir esa opinión porque yo recibo el caso del señor Cedeño. Ya el de Gustavo Arraez estaba separado. Yo lo que pude es leer las actas mientras que las dos causas, o sea, los dos procesados estaban en el mismo expediente. Sí él fue detenido fuera de Venezuela y puesto a la orden de los tribunales. En relación a quién es la persona que de alguna manera pueda estar detrás del caso de estos dos ciudadanos, mira, yo concluyo como concluye todo el mundo. Si el presidente de la República no sabía de mi existencia hasta el día que a mí me detuvieron, y de esa manera tan agresiva ordenó mi detención, mi condena y hasta mi fusilamiento, definitivamente vamos a aplicar un silogismo. Esas personas eran detenidas del presidente de la República y ahora yo estoy siendo castigada por haberle dado libertad a uno de esos dos sujetos en las condiciones que ya todo el mundo sabe. Si existe una causa de índole personal por parte de estos ciudadanos o con familiares del presidente de la República, no le puedo asegurar porque eso no consta en actas. Yo tengo el expediente procesal penal. Si existe una causa ajena a lo que yo tenga ahí, realmente sería irresponsable de mi parte decirte que es así. La desconozco y espero algún día saber, porque sea cual sea la razón que usted me está por la que usted me está preguntando todo esto, es por la que yo estoy aquí, y quisiera saber algún día por qué yo estoy detenida. Porque por la parte procesal del expediente no es. Tiene que haber una causa que todas la reconocemos. Ahora fíjese, este caso es complicado, y fíjese, cuando a usted lo detienen también a los alguaciles. Tengo entendido, los alguaciles son solidarios entre ellos mismos y hacen una presión, ejercen una presión y sueltan a los alguaciles. Tengo entendido que trabajan en una especie de esclavitud moderna. Ellos trabajan pero no les pagan, inclusive, pero están en libertad. En el caso de la doctora Afiuni, ella queda detenida y no hay respuesta por parte de sus compañeros, no hay solidaridad en este caso, pues, porque usted está trabajando y está tomando una decisión ajustada a derecho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Será que hay una confabulación de muchos jueces afectos al oficialismo, o que el caso es tan grave que nadie quiere meter la mano ahí para que no le agarre esa onda expansiva que le agarró a usted? Yo diría que todas las anteriores, pero vamos a aclarar lo de los alguaciles. Efectivamente, cuando viene cliente, tiene a dos alguaciles porque presuntamente ellos facilitaron la salida del señor Cedeño para el Palacio de Justicia. Cuando ellos le ordenan el traslado a un centro penitenciario, efectivamente todo el gremio de alguaciles decidió hacer una especie de paro en el Palacio. Se presentó el magistrado Labia Ponte a Ponte, y aparecieron las boletas de escarcelación. Visto que estaban las boletas de escarcelación en el expediente, les dieron una medida cautelar a estos dos alguaciles. Porque con eso quedaba demostrado que ellos no anularon la alegación, sino que se había aceptado una medida meramente jurisdiccional.
Cuando ellos le dan su libertad, vuelven a desaparecer las boletas de cancelación del expediente para mantener mi privativa. Definitivamente el gremio de los alguaciles fue más unido y de alguna manera paralizar el sistema del alguacilazgo de una manera, de esa forma como lo hicieron, eso iba a generar un caos a nivel de Palacio de Justicia. En el caso de los jueces, mira, yo lo que siento es que hay mucho miedo. Estamos hablando de que no puede ser que haya muchos jueces que fueron designados por parte del oficialismo. Eso ha hecho que se pierda la autonomía y la independencia y miedo. Simplemente yo creo que lo que hay es un pánico colectivo a nivel de jueces en este país. Si uno se pone a estudiar las estadísticas de la cantidad de gente que está en los centros penitenciarios, en este año se duplicó. Yo que tengo tanto tiempo trabajando en el sistema judicial, eso es sorprendente. Yo llegué aquí y había un promedio de 400 internas, ahora estamos llegando a 800 en un año. Eso lo que te hace pensar es que están dictando muchas medidas privativas, no están dando cautelares, no están dando libertades por miedo, en cualquier caso, sea cual sea. Entonces el ciudadano común y corriente no tiene ninguna garantía de justicia aquí, porque si un juez tiene miedo de tomar una decisión en un caso tan emblemático como el suyo, imagínese cuando tenga que tomar una decisión en otro caso de un ciudadano común y corriente, se quedará preso de por vida también. Está sucediendo, hay pocos amigos jueces que se comunican conmigo y me dicen que hay mucho temor a la hora de una audiencia de presentación a preliminar decidir en contra del Ministerio Público porque se sienten amenazados y que ordenen su detención. Entonces no hay autonomía en las decisiones de los jueces. Ellos prácticamente se someten a lo que solicita el Ministerio Público para que no les pase lo que pasó en el caso mío hace un año, que es que el fiscal del caso, como a pesar de que no entró a la audiencia, cuando se enteró que yo vine a cautelar, ordenó mi detención inmediata. Yo creo que todos los jueces están aterrados. Fíjense una cosa, en el caso de los jueces no hubo solidaridad, lo acaba de decir usted, pero ¿cómo ha sido esa solidaridad en el plano familiar, en el plano nacional y en el plano internacional? Sí, realmente para mí es un honor y sorprendente. Si bien es cierto que yo no he recibido el apoyo por parte de mi gremio, mi compañero de trabajo de toda la vida, a nivel de familia, bueno, yo creo que ya todos saben que mi familia ha sido a uno en este problema. Los medios de comunicación son los que han ido de alguna manera destapando todas las irregularidades que han ocurrido con mi caso. Eso ha generado que el pueblo se entere de lo que me está sucediendo y se sienten identificados y los hace concluir que esto que me está pasando a mí le puede pasar a cualquier persona. Le pueden ordenar su detención, montarle un expediente y condenarla hasta por 30 años sin haber cometido un delito simplemente por una orden por parte del gobierno. A nivel internacional, lo que se ha hecho en mi caso es mandar copias certificadas de mi expediente para que ellos las analicen y han concluido muchas organizaciones que las violaciones han sido brutales, porque yo creo que no existe otra palabra, o sea, descaradas. Todo lo que tú te puedes imaginar que puede haber irregularidades de expediente lo ha ocurrido en el caso mío. Y lo más triste es que las autoridades encargadas, como Inspectoría de Tribunales y otras instituciones, no han hecho absolutamente nada para lavar, por lo menos, la cara del Poder Judicial en el caso del expediente mío. Y eso está quedando para la historia, porque yo saco copias certificadas de mi expediente todas las semanas de lo que van avanzando y ellos van alterando las actas y yo sigo con mi copia certificada y el expediente sigue alterado después. O sea, eso nada más hay que agarrar las dos expedientes y te das cuenta de todo lo que han hecho. Arrancan actas, ponen autos, quitan hojas, o sea, todo lo que usted se pueda imaginar que pueden hacer un expediente lo han hecho en el mío. Y nadie hace nada. Uno denuncia, por supuesto, el Ministerio Público tiene las denuncias, uno cumple con el proceso legal. Y tarde o temprano, eso va a ser una bomba de tiempo. Y todo eso se manda para las organizaciones internacionales, para que ellos vayan armando. Ahora fíjese una cosa, yo que he visitado el penal y después que estoy escuchando lo que usted dice, doctora Fiuni, usted no es el único caso de abuso de autoridad y de atropello a los derechos humanos que hay en ese recinto carcelario. Se
repiten muchos casos de injusticia ahí donde esto está. Tiene muchas compañeras que están en una situación similar a la suya, porque incluso yo veo que ahí sí respetan los derechos humanos, incluso hasta con la visita. Desde que la gente va a ingresar a ese penal, ahí hay respeto de los derechos humanos. Sí, totalmente cierto, y pienso que nada más este es el único penal donde ocurre eso. Se ha salido a la luz pública porque yo lo denuncio, pero yo he tenido oportunidad de leer copias de muchas de expedientes internos aquí en el penal, y les soy sincera, yo jamás en mi vida pensé que pudiesen haber tantas personas detenidas por meses e incluso más de un año aquí en un expediente donde no hay un elemento en su contra. Entonces eso me causó mucha alarma, y por eso yo insisto, hay muchos presos políticos en Venezuela, lo único que no son de Chávez, pero hay muchas personas privadas de libertad donde no tienen absolutamente nada que ver en el expediente donde están, y están aquí sufriendo y padeciendo las continuas violaciones de los derechos humanos, y donde las organizaciones que intenten de alguna manera denunciarlo no tienen a qué organismo acudir. En el caso, aquí hay varios casos donde las internas también han acudido a organismos ONG y nada pasa, porque no hay a quién acudir en este país para tú denunciar tu violación y que te lo resuelvan. No lo hay. En el caso específico de su amiga y mi amiga, la doctora Iracema Paz, hay una violación ahí de derechos humanos, hay injusticia en ese caso, por poner un ejemplo. En el caso de Iracema Paz, que fue una de las internas que me recibió cuando yo llegué aquí y ha sido excelente, yo tuve la oportunidad de leer su expediente, y yo no me explico qué hace esa señora con año y medio aquí detenida, sin juicio, donde la mayoría de las pruebas que presuntamente utilizaron en su contra fueron copias simples, donde practicaron experticia sobre copias simples, donde la ley establece que eso no debe ser. Se han intentado las miles de acciones en favor de ella tiene un concausa que tiene una condición de salud crítica, una persona que está en silla de ruedas, y no hay manera de eso, porque esa persona ni siquiera la lleven al hospital. Esta es la fecha en que Iracema Paz, que no de aquí, no tiene cama. Así de sencillo. Por ahí saca... En algo tan sencillo como eso, cama no tiene. Es una Venezuela que se dice revolucionaria. Doctora, tenemos que hacer un corte publicitario y volvemos nuevamente con la doctora María Lourdes Saffiuni, aquí en tu programa Plomo Parejo. RCR 750 AM les está presentando Plomo Parejo con Iván Ballesteros. Es la primera emisión del noticiero más completo de Venezuela. Desde muy temprano, trabajamos para que usted sea el primero en enterarse de los acontecimientos que serán noticia. Es la emisión matutina de Informe RCR en vivo, desde las 5 de la mañana, con Jessica Flores y Argenis Barreto. RCR 750 AM. Regresa por RCR Plomo Parejo, el espacio donde la polémica y la denuncia están en la mira de su participación. Bueno, continuamos en Plomo Parejo. Nuestra invitada esta tarde es la doctora María Lourdes Saffiuni Mora. Hoy Día Internacional de los Derechos Humanos. Y como estamos hablando de derechos humanos, dice, usted le ha mirado mucho derechos humanos, pero últimamente ha sido noticia porque usted está padeciendo, parece que de un tumor, de algo cancerígeno, y ha tenido la necesidad pues de acudir a un médico. Bueno, no sé si en el gobierno, es la orden de gobierno del penal, le quieren imponer el médico, y entonces después que se demostró, y a partir del trabajo que han hecho sus abogados, la han llevado al médico que usted ha elegido, o el médico más idóneo, conocedor de la materia, entonces se ha encontrado con unos problemas donde de repente no la llevan, y si la llevan a medias. De repente un oficial de la Guardia Nacional, que no sé si es militante del oficialismo o simplemente cumple una orden, o a lo mejor, al mejor estilo de Rangel Silva, está buscando un ascenso prematuro, le oculiza que usted sea atendida por un médico. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando con el teniente Mestre y usted? ¿Qué es lo que pasa ahí? Déjenme explicarle. En el mes de febrero, yo sentí que me estaba saliendo una protuberancia entre la axila y el seno derecho, y fui atendida por la médico de aquí de la penicilina, y
me intoxiqué. Eso generó un primer problema aquí en el penal por la intoxicación que yo padecí. Vino al Ministerio Público, me realizaron unos exámenes forenses y determinaron que yo tenía, realmente tenía una masa en el seno derecho. Yo he solicitado constantemente que sea atendido por mi médico, al que yo le tengo confianza y que me pueda sentir segura con un diagnóstico. El tribunal logré, creo que fue en mayo, que me mandaron a un médico. La orden fue para el hospital militar. Fui trasladada, me atendieron varios médicos en el hospital militar y confirmaron que tenía una protuberancia en el seno derecho. Dieron unas dimensiones, creo que en aquella época era de 3 centímetros, si no me equivoco, y no me ordenaron hacer la biopsia. Yo no quedé conforme con el diagnóstico porque ellos, a simple vista, a través de mamografía y el ecosonograma, consideraban que no podía ser maligno. Se insistió nuevamente, el juez que tenía la causa, que era Lipared en aquel momento, me negó la posibilidad de acudir a otro médico, sino que insistió en que fuese trasladada al hospital militar. Es importante decir que Venezuela tiene un pacto suscrito donde prohíbe que los presos, o vamos a decir los procesados o condenados, sean trasladados a hospitales que no fuesen civiles. Al pasar a manos de otro juez, el juez se le solicitó nuevamente a mi médico y me mandó al oncológico. El oncológico me trasladan, se suscitó muchos problemas porque la Guardia Nacional pretendía presenciar la realización de los exámenes. De hecho presenció la mamografía. Para todo nadie es secreto que la mamografía uno tiene que desnudarse en la parte donde te van a hacer, que es desnudar las mamas, y someterte al proceso de radiografía de mama, y estuvieron presentes en una Guardia Nacional con armas en un sitio donde había esta radiación. Cuando me subieron a hacer la citología, ellos pretendían presenciar la citología y los mismos médicos y mis abogados se opusieron y se originó un altercado espantoso. Me lograron hacer una citología sin la presencia y ordenaron nuevamente mi traslado para seguir con los exámenes. Fui trasladada nuevamente y me realizaron nuevamente los exámenes de las damas, diagnosticaron que tengo la masa en 7 centímetros, me están ordenando una biopsia para la presente fecha y la culminación de los exámenes ginecológicos, pero el teniente Mestre, no sé si por cuál razón, ordenó el traslado nuevamente para el penal y los médicos se quedaron esperándome en el piso correspondiente para seguir con los exámenes. Nuevamente hay que solicitar al tribunal que sea trasladada para culminar los exámenes ginecológicos y que me den un diagnóstico definitivo. ¿Vale? Sí, la escucho. Okay. Sí, han habido problemas de dos tipos de problemas han habido con mi traslado. El problema con la Guardia Nacional, que no es con todo en la comisión, es precisamente y exclusivamente con este subteniente Maestre, que él insiste en presenciar todo lo que me hagan, porque él no me puede dejar ni 5 segundos sola. Y el problema con las autoridades del penal es que ellos han insistido en apoderarse de los resultados médicos y de la historia clínica por orden de la directora del penal, y ahí han habido problemas. Pues las dos cosas son totalmente contrarias a la ley, porque están citando el examen es el juez. En dado caso se lo deben de entregar el juez o a mi persona, que es la paciente, como todo ser humano. Le puedo decir que yo he sido ya trasladada en varias oportunidades y yo todavía no puedo tener en mis manos el primer informe médico que me diga qué es lo que tengo. Porque cuando me van a entregar los resultados cuando estoy en los hospitales, tengo la prohibición expresa de que yo no puedo recibir nada, ningún papel, ni absolutamente nada de personas extrañas en mi traslado. Entonces los médicos se han negado a entregárselos a las autoridades del penal, la Guardia Nacional nunca los ha pedido, entonces eso ha sido un problema serio, porque los exámenes médicos míos quedan en el aire, ya que se niegan a entregárselo a la persona indicada. O sea, usted está como si no hubiera ido al médico. La dejan siempre así. O sea, hasta la presente fecha tengo un diagnóstico parcial, pero yo no tengo ningún papel en mi mano que pueda determinar qué es lo que realmente tengo, porque no tengo acceso a mi historia, a mis exámenes
ya que el hospital me los tiene que entregar a mí, pero yo no los puedo recibir porque por orden de la directora yo no puedo recibir absolutamente nada, sino que hay que entregárselos a ella. De hecho, hay una cosa muy graciosa. A mí me dieron un recibo para comprar mi medicamento y el médico me lo entrega a mí. Y la autoridad del penal que estaba conmigo le exigí que le tenían que entregar el recibo médico a ella porque la directora tenía que ver qué iba a tomar yo. Terminamos entregándole el recibo médico a mi abogado. Porque, o sea, ¿qué no importa si a mí me mandan una panel o me mandan un antibiótico? Claro. Que el penal no me compra. ¿En qué puede influir eso a favor suyo? Pero fíjese una cosa, nos quedan escasos 3 minutos. Yo quiero hacerle una pregunta. Usted se ha convertido en noticia judicial, noticia social, noticia de derechos humanos. Usted, yo le pregunto lo siguiente. Usted no, noticia hasta para los medios de información, usted no se ha sentido de repente utilizado, porque a veces veo yo que la imagen de María Lourdes Afiuni se utiliza cuando conviene, pero cuando no conviene pasa al olvido, incluso hasta políticamente. Me explico, ¿no? No vamos a olvidar que yo estoy metida en una celda donde yo no tengo radio, donde tengo un televisor, pero que no hay señal. Y para mí es difícil hacerme una imagen de lo que está ocurriendo fuera de estas 4 paredes aquí. Si bien es cierto, yo he podido observar a través del Twitter y de los periódicos el gran apoyo que he tenido. En cuanto a que se me sienta utilizado, no, es muy difícil de poder afirmarlo o negarlo, porque no manejo de forma objetiva qué es lo que está pasando con mi caso en la sociedad y ganarse que a nivel mundial. Claro. Espero que no sea así, porque yo lo que he tratado de denunciar constantemente es que esto que me está pasando a mí le puede pasar a cualquiera, y que la actitud del venezolano no es esperar que le toquen su puerta y ahora es mi turno. Todos de alguna manera podemos luchar de que se restablezca el Estado de Derecho, porque es problema de todos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres. Solamente, no hay que esperar que te toque a ti, porque tú puedes tener un accidente de tránsito y terminas con autoridades judiciales. ¿Quién te dice a ti que a ti no te van a detener? Porque a lo mejor chocaste con alguien del oficialismo, como lo he visto aquí. Como lo he visto aquí. Sí, así es. Eso es parte de lo que vivimos en el día a día aquí en Venezuela. Fíjese una cosa, doctora. Me queda 1 minuto exactamente para despedir el programa. Hay una doctora María Lourdes Afiuni Mora antes y hay otra después. Sí. Por supuesto que sí. Este lapso de tiempo que yo he pasado en estas 4 paredes me han hecho reflexionar, incluso es un autoanálisis de lo que tú has hecho en tu vida y de lo que piensas hacer el día que salgas de aquí, definitivamente. Y yo se los digo a mi familia, ustedes están esperando que regrese a la casa a la que se fue corriendo ese día a trabajar, y a lo mejor se van a encontrar que la que regrese sea otra persona. Espero que sea para bien, que esto me haya servido para de alguna manera corregir y enmendar mis errores y seguir luchando por mis principios y mis valores y por mi poder judicial, que ha sido mi vida toda la vida. Así es. Bueno, fíjese, digo una palabra antes que tenía algunas carencias. Yo estoy seguro que Dios le va a dar todo lo que le falta, téngalo por seguro, eso lo estoy diciendo yo. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por haberle hablado a toda Venezuela a través de este humilde programa llamado Plomo Parejo. Mucha suerte. Gracias, que Dios la acompañe. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ustedes lo escucharon, era la doctora María Lourdes Afiuni Mora, que estaba aquí en Plomo Parejo. Hemos llegado al final del programa y no me queda más que despedirme, pero fíjense lo siguiente, como siempre, en este programa en la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la coordinación de producción Carolina Cardone, en la producción Rafael Granados, en la asistencia de producción Yurley Rangel, en la edición y montaje Luis Enrique Delgado, en los controles Adrián Cochenza, y como siempre, en la producción y moderación de tu programa Plomo Parejo, tu amigo de siempre, Iván Ballestero, que no le queda más que invitarte para mañana a una nueva edición de Plomo Parejo. Pero ahora no se vayan, quédense con nosotros porque ahora viene nada más y nada menos que Leopoldo Castillo y su programa Aló Ciudadano. Para todos, buenas tardes y hasta mañana. Por ahora llegamos al final. Mañana regresará Iván Ballesteros, atando cabos, develando verdades, con más denuncias y repartiendo